En este video lo que vamos a hacer es un biodigestor. El objetivo de hacer un biodigestor es convertir los residuos orgánicos en una parte en biogás, es decir, un gas que sea combustible. En este caso es gas metano. Y lo que queda de residuos es abono, que se puede utilizar para el cultivo, para cultivar, para agregar en el suelo y quedan los nutrientes de las plantas. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es que vamos a poner los residuos picados entre agua. Le vamos a agregar un poquito de panela o de azúcar, algo de dulce. Le vamos a agregar el dulce para que los microorganismos que van a hacer el proceso de convertir los residuos en gas tengan alimento directo, disponible inmediatamente para que se reproduzcan rápidamente. Vamos a poner un poquito de tierra que nos va a aportar microorganismos. En el suelo hay una gran cantidad de microorganismos, entonces aquí vamos a poder aportar como una semilla de microorganismos. Luego de que le agregamos agua, luego de que agreguemos el agua, entonces con la tintura de indicadora, que en este caso es lo que tengo, es tintura de repollo morado, vamos a mirar que el pH esté más o menos neutro, debe estar entre 6,8 y 7,5. Si está un poquito ácido, entonces le vamos a agregar una pequeña cantidad de bicarbonato para que se nos acerque a la neutralidad. Luego lo tapamos y lo vamos a tapar, en este caso no con la tapa sino con un globo, porque como lo que se va a producir es un gas, vamos a colectar ese gas en el globo. Después, cuando ya el proceso haya terminado, vamos a mirar cómo podemos verificar, uno, que el gas sí es gas metano, y dos, cómo lo podemos aprovechar. Entonces, manos a la obra. ¿Cómo vamos a mezclar? Una parte de residuos por 4 partes de agua. Vamos a tener 1 libra de residuos, es decir, 500 gramos, y 2 litros de agua en una botella de 3 litros. Es decir, la proporción que vamos a manejar es de 1 a 4, una parte de residuos por 4 partes de agua. Como la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, vamos a trabajar 1 peso de residuos y 4 volúmenes de agua. Ya tengo los residuos picados, son todos residuos de cocina, cáscaras, incluso tengo hojas de plantas, de pétalos de flores, todo picadito, incluso tengo trozos de papel. Para medir el peso lo vamos a hacer a tanteo. Entonces, para ello vamos a poner los residuos en una bolsa que la podamos coger de alguna manera y vamos a comparar el peso por tanteo con alguna libra que tengamos en la casa, un grano, azúcar, alguna cosa que podamos poner. Entonces ponemos los residuos en una mano, ponemos la libra que tengamos en la otra y comparamos un peso con el otro, más o menos que nos quede parecido. Entonces esa es la forma como vamos a medir el peso. Si tuvieran alguna manera de medirlo, una balanza o algo, pues lo harían un poco más preciso. Ahora lo que vamos a hacer es a poner los residuos dentro de la botella. Voy a utilizar este embudo que fabriqué con una botellita pequeña. Entonces se corta la botella, se le corta el canto de la botella, se le abre un agujero al canto de la botella y lo ponemos acá para que esto nos tenga un poquito de estabilidad. Entonces este pico es del mismo tamaño del pico de la botella. Yo lo voy a utilizar es para que los residuos pues no se me salgan, no me queden, no empiecen a salir por fuera, porque siempre agregar residuos en esta botella en este pico tan pequeñito va a ser un poquito difícil. Entonces voy a abrir bien la bolsa para poder ir pasando los residuos
vamos a pasarlos bien picaditos, por lo que el pico de la botella es tan pequeño, entonces los residuos los debemos tener bien picados. Como les mencioné, aquí tengo residuos de papa, de cáscara de papa, de cáscara de pimentón, de cáscara de zanahoria, de cáscara de tomate de árbol, de hojas de cebolla larga, de pepino cocombro, es decir, todos los residuos vegetales que pueda obtener. Entonces vamos agregando los residuos. En este caso, pues como les digo, usamos este embudito para que nos quede más fácil. Así van cayendo directamente dentro de la botella. A la botella también le agregué unos trocitos de papel periódico picadito. También los mezclé con estos residuos. El papel nos aporta celulosa, que es puro carbono, que como ya les mencioné, va a ser alimento para los microorganismos. O sea, lo que va a ocurrir dentro de la botella es un proceso de fermentación anaerobio, sin aire, porque van a quedar los residuos dentro, entre agua. Entonces, tenemos 1 libra de residuos y vamos a agregar 2 litros de agua. Pero si no tienen con qué medir estas tazas de que son más o menos grandes, los mug se llaman. Los mug tienen un volumen aproximado de 250 mililitros, es decir, 500 mililitros son 2 tazas y 3 tazas 750, 4 tazas, voy a volver a usar no, mentiras, creo que puedo mirar mejor como la boca del embudo es del mismo tamaño de la boca de la botella, la parte delgadita, entonces creo que me cuesta menos trabajo. Me cuesta menos trabajo mirar que el agua me caiga dentro de la botella si no tengo el embudo. El embudo es no alcanza a entrar dentro del pico de la botella, por eso no me va a servir. Listo, entonces una vez que tenemos los residuos ya entre agua, vamos a agregarle, como les había mencionado, vamos a agregar un poquito de panela o de azúcar. Yo en este caso pues voy a agregar pedacitos de panela. Lo que hice fue panela la molí, por Dios, voy a necesitar el embudo. Lo que hice con la panela fue que la trituré con un cuchillo
más o menos unas 2 cucharadas de panela, es lo que 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de panela. Es algo de dulce que nos va a favorecer el crecimiento rápido de los microorganismos. Y la semilla de microorganismos es que vamos a agregar una pequeña cantidad de suelo, de tierra, de cualquier parte de la tierra. Igual voy a usar el embudo. Si no tienen tierra, pues no es tan problemático. Lo que pasa es que se va a demorar un poco más. En cambio, si le agregamos un poquito de tierra, aquí tenemos una buena semilla directamente, y como le agregamos también un poquito de panela, entonces el proceso va a ser más rápido. Si no le agregamos, el proceso va a ser un poco más demorado, va a demorarse más tiempo en empezar. Unas 2 cucharadas de tierra más o menos. Bueno, una vez que agreguemos, ya tenemos todos los ingredientes, que es los residuos, el agua, un poquito de panela o azúcar, un poquito de tierra. Apenas tengamos la mezcla, entonces lo que vamos a hacer es agitarla, que nos quede homogénea. Entonces la tapamos bien la botella, terminamos de bajar los residuos que nos habían quedado aquí en la parte alta de la botella y agitamos, que nos quede homogéneo, que se nos disuelva el dulce que le habíamos agregado, que se esparza el poquito de tierra que le agregamos, es decir, la semilla de microorganismos. Y una vez que lo hayamos agitado y ya lo tengamos homogéneo, voy a darle la vuelta a ver si me da hasta el final, que quede todo homogéneo. Entonces, una vez que lo tenemos homogéneo, vamos a ver que no nos queden residuos por arriba, sino que nos queden todos entre el líquido. Entonces, lo que voy a mirar ahora es que este líquido que tenemos acá esté neutro, o sea, el pH debe estar entre 6,8 y 7,5. No se debe pasar de 8 si está muy alcalino, y no se debe bajar de 6 porque sería ácido. Tanto en alcalino como en ácido, los microorganismos no prosperan. Entonces lo que voy a hacer es sacar con la cuchara un poquito de el líquido para medir la acidez con la tintura de repollo. Entonces voy a organizar aquí un poquito la mesa, ya esta no la necesitamos. Entonces, vamos a mirar, lo que es probable, lo que es más probable es que salga un poquito ácido, dependiendo de los residuos que uno procesó. Entonces es posible que sea un poquito ácido. Si es un poquito ácido, que es digamos la probabilidad de que no esté bien el pH, lo más probable es que esté un poquito ácido, entonces le vamos a agregar un poquito de bicarbonato en caso de que esté ácido. Entonces recuerden que la manera es agregarle tintura, mire, la tintura de repollo está morado, es decir, el pH está neutro. Entonces podemos seguir el procedimiento. Ya, o sea, este es el montaje, ya lo tenemos entonces listo. ¿Qué es lo que va a pasar? Los microorganismos van a empezar a crecer y a consumir en principio el dulce que le agregamos y todos los nutrientes que tienen
que tienen los residuos que nosotros agregamos acá, como las células de todos los vegetales, están hechas de moléculas orgánicas, quiere decir que aquí tenemos compuestos orgánicos. Los microorganismos van a sacar la energía, descomponen esos compuestos orgánicos en compuestos más simples y van a ir sacando la energía para ellos mismos reproducirse. En ese proceso, ellos van a empezar a producir, inicialmente se empiezan a producir ácidos, o sea, hay una primera etapa de la fermentación que se llama la acidogénesis, es decir, las moléculas orgánicas que están acá se van a convertir en ácidos orgánicos y ácidos con ayuda del aire que está en la botella. Posteriormente, cuando ya se termina el aire que está en la botella, porque la botella va a quedar cerrada, cuando ya se termina el aire, entonces empieza un segundo proceso que es la metanogénesis, que lo hacen otros microorganismos, que son anaerobios, ya no van a consumir aire, sino que van a sacar su energía de otro proceso y van a convertir ese carbono que estaba convertido en ácido orgánico, lo van a convertir ahora en gas metano. Y lo que nosotros vamos a hacer es a poner un globo que queda sellado en la botella, de manera que a medida que se vaya produciendo el gas, va a ir pasando esto, va a ir inflándose el globo. Entonces por ahora está vacío, está hermético y lo vamos a dejar un tiempo. Las personas que todavía no han conseguido, si llegan hasta esta etapa y no han conseguido el globo, la van a dejar tapado con la tapa de la botella y digamos en lo más pronto posible pues consiguen un globo y lo ponen para empezar a recoger. Esto no va a empezar a producir gas metano inmediatamente porque la primera fase se empieza a producir CO2 y ya la segunda fase sí se empieza a producir metano, entonces no hay problema en que mañana, pasado mañana le pongan el globito para empezar a recoger el metano. Entonces, este proceso del biodigestor tiene un doble beneficio. Por un lado, se produce gas. Ese gas, más adelante vamos a ver, yo les había pedido que trajeran, o sea, lo podemos sacar después una manera poniéndolo con una jeringa en la boca donde se nos produzca el gas para poder verificar que sí es gas metano, encendiéndolo. Y, o sea, a más de producir el gas metano, que es un combustible que sirve pues para cualquier proceso donde necesitemos el calor, también los residuos van a quedar, ya hemos quitado el carbono de los residuos y lo hemos convertido en CO2 y en gas metano. Y el resto de nutrientes que tienen los residuos se van a convertir en abono concentrado. Entonces aquí queda abono ya sin carbono, sino todo el resto de materiales que van a ser nutrientes para las plantas. Entonces ya directamente se puede usar como abono para las plantas.